Es el momento de escuchar el comentario 3:19 de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, jóvenes, la República Dominicana siempre ha tenido o ha sido objeto de debate por el asunto de la reforma fiscal. Y hemos tenido varias reformas fiscales que se han constituido en parches de nuestro código tributario. Tanto así que hay muchísimos aspectos del código tributario que ni siquiera los agentes de la propia Dirección de Impuestos Internos los entienden y tienen que buscar algún tipo de bajadero. Porque está muy complicado el código tributario, porque ha sido demasiado modificado en los últimos 20, 30 años, porque ese código data del año, creo que de 1991-92. El asunto es que está pendiente una reforma tributaria o un pacto fiscal que va a implicar una reforma tributaria, y ese pacto fiscal al que los gobiernos le han salido huyendo en los últimos años por asuntos más de costo político que por una intención real de proteger a la población, pues entonces ha ido siendo cubierto constantemente con mayor endeudamiento. Otro problema, porque entonces nuestro endeudamiento aumenta constantemente, ya que el gobierno cubre el déficit con endeudamiento. Ahora, siempre se predica algo que es falso, y es que nuestra presión tributaria es de un 14.5% en la República Dominicana, y que debería ser más o menos de un 19% del Producto Interno Bruto a los fines de cubrir la diferencia entre ingresos y gastos, porque el gasto del Estado en presupuesto casi todos los años es de más o menos un 19% del Producto Interno Bruto. Pero la presión tributaria, que es la recaudación del gobierno, los ingresos del gobierno a través de los impuestos que le cobra a los ciudadanos y a las empresas, es de un 14.5% del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando digo que es un dato que no es real, es porque en realidad la presión tributaria en República Dominicana no es de un 14.5%, sino que resulta en 14.5%. Cuando digo resulta en, es porque cuando se calcula la cantidad de dinero que ingresa con el Producto Interno Bruto, pues ciertamente te da un 14.5%. Pero eso no quiere decir que esa sea la presión que existe en términos impositivos sobre los actores económicos y productivos e individuales de la República Dominicana. La presión tributaria aquí es de más o menos un 23, 24, quizás 25%. Cuando usted toma en cuenta que tenemos un impuesto sobre la renta de un 27% y tenemos un impuesto de transferencia a bienes industrializados y servicios, que es un impuesto indirecto, que es de 18% y que lo paga todo el mundo, incluso los que están en informalidad a realizar consumo. Si tú sacas un promedio, te puede dar un 22, un 23%. Y no sería necesario entonces hacer una reforma para aumentar la presión tributaria si se produjera algo que muchas veces se pierde de vista. Y es lo siguiente: uno de los principales debates que hay en procura de hacer una reforma tributaria es que tanto el gobierno como los actores económicos dicen: ve acá, si se va a hacer una reforma tributaria para aumentar la presión tributaria, para aumentar las recaudaciones del Estado, ¿qué impuestos vamos a aumentar? ¿Vamos a aumentar el ITEVIS, que ya está en un 18% y no aguanta más? ¿O vamos a aumentar el impuesto sobre la renta, que ya está en un 27%, que es uno de los más altos de la región? ¿O vamos a ampliar la base imponible, que implica entonces aplicar el ITEVIS a productos tan básicos y esenciales y de tanto peso en la economía como la salud, en servicios, educación, el sector eléctrico, la tarifa eléctrica? O sea, de repente tú dices, bueno, no hay espacio o no hay mucho espacio para aumentar o ampliar base imponible o crear más impuestos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es hacer que la presión tributaria, en vez de resultar en 14.5, resulte en 18 más o menos, o en 19, sin crear nuevos impuestos. Bueno, posiblemente, pero eso requeriría un esfuerzo muchísimo mayor. ¿Por qué la presión tributaria resulta en 14.5 aun cuando los impuestos que pagamos están por encima de 22 o de 23% en términos general? Porque solamente pagamos impuestos los que estamos formalizados en la economía, que somos un 44% de los actores productivos. El otro 56% de los actores productivos están en la informalidad. Por lo tanto, no pagan una cantidad importante de impuestos que sí pagan los que están en la formalidad.
Resulta en 14% porque solamente está pagando impuestos ese 44% que está en formalidad laboral, en formalidad económica en términos de empresas. Ahora, si en vez de ser una proporción 44-56, fuera una proporción, qué sé yo, 50-50, automáticamente aumentara la presión tributaria sin la necesidad de crear nuevos impuestos, sino adicionando entes que están en la informalidad hacia la formalidad para que también se constituyan en contribuyentes. Si la proporción fuera, qué sé yo, 55-45, un 55% de formalidad y un 45% de informalidad, fíjense que estoy hablando de 5 puntos básicos nada más, ¿eh? No estoy hablando de que debe ser 100%, no. 5 puntos básicos, automáticamente entonces tendríamos un aumento de la presión tributaria, o la presión tributaria resultaría en un nivel más alto en proporción con el PIB, sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Entonces, a lo que debe apostar la autoridad, es a aumentar la cantidad de contribuyentes, motivándoles a entrar a la formalidad. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que cuando el gobierno, o los gobiernos, porque no estoy personalizándolo en este gobierno, sino en todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 30 años, cuando los gobiernos plantean la necesidad de que las empresas se vayan formalizando, principalmente las microempresas, las pequeñas empresas, que para crecer tienen que formalizarse. Porque fíjense, cuando hablamos de la informalidad, estamos hablando de empresas pequeñas, porque no hay forma de que una empresa sea grande o mediana en la informalidad. O sea, no se crece en la informalidad. Los que crecen en la informalidad son muchos que están en la informalidad, aún ganando mucho dinero, como los abogados que ofrecen servicios profesionales en la informalidad, o los médicos que también ofrecen servicios profesionales en la informalidad. Hay varias labores profesionales y técnicas que obtienen muchos ingresos en la informalidad y sin embargo contribuyen poco al fisco. Solamente pagan impuestos indirectos, lo que pagamos todos, ITEVIS, impuestos de suntuoso, de selectivo al consumo y así sucesivamente, pero no el impuesto sobre la renta, que solamente lo paga la formalidad. Entonces, como no se ha creado ningún tipo de mecanismo motivador que haga que el contribuyente se sienta interesado en formalizarse porque va a tener algún tipo de ventaja, entonces el contribuyente no se motiva a formalizarse. Porque el contribuyente, cuando va a la formalización, el contribuyente pequeño principalmente, se encuentra con que la formalización le crea un nuevo problema. No solo por el pago de los impuestos, sino por la burocracia para pagar los impuestos. Y por eso ustedes se pueden encontrar en cualquier oficina de impuesto interno a cualquier comerciante o cualquier emprendedor que le está yendo bien en términos económicos. Pero es un individuo que de seguro no hizo un 5º curso de primaria, sin embargo sabe hacer dinero porque tiene vocación para negocio. Pero no tiene la capacidad de contratar un contador o de agarrar y fajarse a llenar formularios. Y a veces van a impuesto interno y lo que le dicen a la muchacha o al muchacho que está ahí atendiendo el impuesto interno, no, dígame cuánto tengo que pagar. Dígame cuánto tengo que pagar, yo lo pago, pero no me ponga a estar llenando papeles. Dígame cuánto es que tengo que pagar. O sea, quiere decir que no tiene el problema de la falta del dinero. Lo que tiene es el problema del manejo de la burocracia. Entonces el Estado tiene que crear algún tipo de mecanismo que haga que quien vaya a formalizarse, principalmente entre los micro y pequeños empresarios, emprendedores, entonces cuando se formalicen lo puedan hacer de manera fácil y que tengan algún tipo de beneficio, de tasa de retorno, de alguna manera. Usted dirá, bueno, ¿y cuál? No, yo no sé cuál, porque yo no soy experto en la materia. Quienes tienen que saber cuál son precisamente los que necesitan que aumente la masa de contribuyentes. Y la masa de contribuyentes para aumentar tiene que ser absorbiéndola o captándola desde la informalidad. Esa es la única forma de que pueda producirse una reforma tributaria en la República Dominicana que no implique mayor presión sobre los que ya están presionados pagando altos impuestos. Porque si vamos a hacer una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los que ya tienen una tasa impositiva alta, muy superior al 14.5% en que resulta la presión tributaria cuando se hace el cálculo por el alto nivel de informalidad que tenemos, entonces no va a resultar, porque la población no lo va a resistir. El gobierno tiene que buscar la manera de hacer que la informalidad poco a poco vaya pasando a la formalidad y se convierta en contribuyentes.
ya sea creando un monotributo, ya sea estableciendo algún mecanismo de atracción para los contribuyentes que haga que se sientan motivados, ya sea creando un sistema de pago que sea un pago sin la necesidad de muchos aspectos burocráticos o cualquier otro aspecto. Pero no puede ser que aquí se vaya a plantear una reforma tributaria para aumentar los ya elevados impuestos que existen o ampliar la base imponible hacia sectores que ciertamente no pueden pagar más impuestos porque de por sí esos servicios o esos bienes que reciben les salen muy costosos. Cuando tú tienes una masa de un 56% de actividad económica que está en la informalidad y solamente un 44% que está en la formalidad y que paga los impuestos tan altos que resultan en un 14.5% del Producto Interno Bruto, cuando sí, en vez de ser un 44% fueran un 50 o un 60, entonces resultaran en un 25% del Producto Interno Bruto sin la necesidad de crear más impuestos. Francis.